Uno de los dolores más grandes que creo que todos nosotros podemos constatar al haberlo visto, si no experimentado, es el de los hermanos y hermanas que claman por la salvación de su cónyuge, por la salvación de su esposo, por la salvación de su esposa. ¿A qué se debe esto? Quizás a alguien que juzgue esta situación desde afuera del cristianismo, les parezca que no es gran cosa que una pareja tenga una fe distinta o que no sea creyente. Al fin y al cabo, pueden decir, hay muchas religiones en este mundo y muchas diferencias de credo. Pero la verdad es que se trata de una enorme diferencia. Un cristiano y alguien que no es cristiano. O en el contexto de los corintios, un cristiano y un pagano. Porque los corintios tenían una religión antes de que el cristianismo llegara. Y era una religión basada en el politeísmo, en muchos dioses, en sacrificios, en una confusión, en el desorden, en el pecado, como el que vemos que seguía todavía remanente en la iglesia en aquel tiempo. Esto es algo, hermanos, de lo que el Señor Jesús nos había advertido. Él le dijo a sus discípulos, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Eso está en Mateo 10:34. Jesús dirigió esta palabra a sus discípulos en privado para que estuvieran conscientes de que al abrazar la fe cristiana, al confesar a Jesús como el Mesías, se enfrentarían a conflictos, a grandes conflictos, aún con las personas más cercanas. Y eso pasa, hermanos, en cualquier lugar al que llega el cristianismo. Pasó en los primeros siglos con el judaísmo, o en el primer siglo, debería decir para ser más exacto, cuando los que confesaban a Jesús empezaron a ser expulsados de las sinagogas. Hay una tradición histórica incluso que nos dice, eso no está en la palabra, eso está fuera de la palabra, ¿verdad? Pero que habla de la conversión de Nicodemo y cómo Nicodemo fue expulsado, fue exiliado de su tierra. ¿Y qué hay más cercano que una esposa o un esposo? Como para que se note que el Señor ha venido a traer espada. El cristianismo forma y reordena por completo nuestras prioridades, transformando el alma de una persona. Y cuando el cónyuge que no es creyente observa esto, se puede sentir ofendido o celoso tal vez de que su pareja ame más a Dios, que ame a Dios por encima de todo. Y que haya cosas en las cuales esa persona no le va a hacer caso. Por ejemplo, no vayas a la reunión el domingo. Porque se trata de una persona que quiera permanecer fiel, leal a Cristo. De esta manera no resulta extraño escuchar que un cónyuge incrédulo diga, tú no eres la misma persona con la que me casé. Si esa es la experiencia de alguno de ustedes, esas son palabras muy buenas. Porque reconocen que ha tenido un cambio, que ha habido un cambio en la persona, que es tan grande que ya no es la misma persona con la que esa primera persona se había casado. De este tamaño es la diferencia que se llega a dar en un matrimonio en el que uno es creyente y el otro no. Estamos hablando de creyentes de a de veras, ¿verdad? Porque habrá personas que profesen el cristianismo que digan, bueno, a mí no me importa si me caso con un musulmán. Sería un tremendo error, pero no vamos a llegar a esa parte. Estamos hablando de una persona que ha confesado al Señor Jesucristo, pero que lo ha llegado a conocer en el momento en el que ya estaban casados. No antes, sino después.
Esta tensión, que puede ser muy grande, nos lleva inevitablemente a preguntarnos lo siguiente: ¿y qué pasa en estos casos? ¿Cómo debería responder el creyente o la creyente que se encuentra en esta situación? Porque la diferencia y el conflicto podrían ser tan grandes que lleven a una persona a pensar que quizás entonces el mejor rumbo es separarse. Pero sabemos que el apóstol Pablo nunca daba respuestas simplistas a las situaciones. Pablo ha abordado en este pasaje diferentes dones, diferentes estados, y a los que hemos visto hay que agregar el que tenemos en este pasaje. ¿Cuál es entonces la instrucción o las instrucciones que el apóstol Pablo da para estos casos? Vamos a verlo en un momento. Pero quiero aclarar, hermanos, la utilidad que tiene este pasaje. Pablo ha estado respondiendo preguntas que son tan prácticas, tan aterrizadas a la situación de cada uno, que este pasaje debería ser un motivo para que aquellos que se encuentran o aquellas en esta situación puedan tener claridad, puedan tener esperanza, puedan tener orden en sus pensamientos. ¿Cuáles son los principios que el apóstol Pablo nos ha dado aquí? Porque debemos decir, esta es una situación muy común. Podemos estructurar el pasaje en tres partes. ¿Cuál es la instrucción del apóstol Pablo? Vamos a ver en primer lugar la instrucción que da. Y la instrucción es: no lo abandonen. No abandonen a su pareja. La instrucción. En segundo lugar, la razón que Pablo nos da. Vamos a ver que ese matrimonio es puro, así lo define el apóstol Pablo, y que hay un motivo para tener esperanza. Y por último, vamos a ver la excepción. Pablo reconoce que puede haber un caso en que el cónyuge ya no quiera permanecer con esa persona después de su conversión. ¿Y qué va a decir Pablo entonces? Sepárense. Tenemos una instrucción, tenemos una razón y tenemos una excepción. La instrucción, la razón y la excepción. Vamos a ver el pasaje entonces en esas tres partes. Pablo comienza diciendo esto: y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Entonces el principio aplica para el hombre y aplica también para la mujer. Y no está de más aclarar que se trataba de personas, otra vez, que se convirtieron ya estando casadas. Y no de personas que profesaran la fe y hubieran decidido casarse con un no creyente. Me parece que es algo claro para la mayor parte de los cristianos protestantes que el casarse con alguien del mismo yugo significa casarse con alguien de la misma fe. Pero no quiero darlo por sentado. Nos dice el apóstol Pablo en el versículo 39, un versículo que ya habíamos visto en este mismo pasaje: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Pero hay una condición: con tal que sea en el Señor. ¿Hay libertad en el cristianismo para escoger una pareja? Sí, pero esa pareja, para empezar, tiene que ser del sexo opuesto. Pablo es clarísimo en eso. Y esa persona tiene que estar en el Señor. Tiene que adorar al mismo Señor. ¿Qué pasa si un creyente o una creyente se casan con un no creyente? Se llama pecado, se llama desobediencia. Y ya hemos hablado en otras ocasiones que eso no va a salir nada bien. El caso es entonces que una de las dos partes es creyente,
pero llegó a conocer el Evangelio estando ya casado o estando ya casada. Y Pablo comienza diciendo así: a los demás yo digo, no el Señor. ¿Por qué dice esto el apóstol, hermanos? Porque Pablo está reconociendo que el Señor Jesús no dio una instrucción particular acerca de un caso semejante. A diferencia de lo que vimos en los versículos 10, cuando Pablo dice, mando no yo, sino el Señor. Es algo que el Señor había dicho textualmente. Pero en este caso Pablo está reconociendo, yo sé, hermanos, que Cristo no dijo nada al respecto de esto. Esto lo estoy diciendo yo. Ahora pensemos, ¿quién es el que lo está diciendo? No es cualquier persona como para que digamos, es meramente un consejo ahí que alguien nos dio. Es un apóstol de Cristo. Es alguien que nos dice que también tenía el Espíritu de Dios. Es alguien que nos va a decir más adelante en la carta a los Corintios que el que sea espiritual reconozca que lo que Pablo está ordenando son mandamientos del Señor. Porque Pablo está hablando por la inspiración del Espíritu Santo. Pero Pablo está reconociendo aquí, hermanos, que la llegada del cristianismo a diferentes culturas ha traído ciertas complejidades que se verían diferente a como se verían en el judaísmo. Y esta es una de esas complejidades. Una de las personas en el matrimonio ha abrazado la fe y la otra no. O al menos todavía no, podemos decir. ¿Qué pasa ahí entonces? Es lo que nos va a decir ahora el apóstol. ¿Qué debería hacer la parte que es creyente? ¿Cómo debería pensar en esta situación? Pablo dirige la instrucción a hombres y mujeres respectivamente, porque él sabía que podía ocurrir en ambos sexos. Pasa en nuestro país, hermanos. Pasa con el catolicismo romano, ¿verdad? Cuando una de las partes está muy aferrada y viene ese choque entonces, cuando alguien ha conocido el Evangelio. Pasa en otras partes del mundo, como en los países islámicos, en los que muchos creyentes son amenazados de muerte por sus propios familiares. Estoy hablando de padres, estoy hablando de esposos, estoy hablando de hijos. Una verdadera lucha por una fe diferente que trae una nueva vida. Ahora, probablemente los corintios estaban pensando que la mejor decisión sería abandonar al cónyuge. Porque al fin y al cabo la dificultad es bien grande, la diferencia es bien grande. Y que por eso Pablo se viera obligado a tratar en particular esta situación. Para decir, esto no es lo que deben de pensar en primer lugar. Al contrario, lo que deben de pensar es en permanecer juntos. No lo abandonen, dice el apóstol. Cualquiera que haya sido el trasfondo de la misma instrucción a los hombres y mujeres, Pablo nos dice, si la pareja consiente en vivir con el creyente no debe abandonarla. No tiene por qué pensar en la separación. Pero con esa condición, si consiente en vivir con él, con ella. Ahora, ¿qué significa que consiente en vivir con su marido, con su esposa? De modo general, significa que después de que la mujer o el hombre no creyente se enteran de que su marido o esposa es creyente, no se oponen al punto de querer separarse por eso. Pablo no está diciendo que vaya a ser sencillo. Pablo no está diciendo que vaya a ser fácil, que no vaya a haber ninguna oposición o que no vaya a haber dificultades, aún grandes dificultades. Pero estamos hablando de que la otra parte dice, bueno, no estoy muy de acuerdo contigo, o quizás no estoy de acuerdo del todo, pero yo quiero permanecer contigo. Eres la mujer o eres el hombre, en el caso de las hermanas, con el que me casé. Por supuesto, Pablo supone que la cohabitación es una condición indispensable para el matrimonio. ¿Consciente en qué? Consciente en vivir con él, con ella.
Si no están viviendo juntos, pues ni siquiera deberíamos pensar que se trata de una situación normal en el matrimonio. Pablo espera que los que están casados vivan juntos. Hermanos, es el requisito general. Pero creo que podemos decir, si somos más cuidadosos y detallados todavía, que hay un requisito particular implícito en estas palabras: consciente en vivir con su esposo, con su esposa. Un aspecto que requiere que seamos más juiciosos. Y este aspecto al que me refiero tiene que ver con los roles que la Biblia enseña para el hombre y para la mujer. La Biblia nos enseña que el hombre y la mujer son iguales en dignidad, pero diferentes en función. Y el requisito particular al que me refiero es que si la persona está consintiendo voluntariamente en permanecer en ese matrimonio, esto te va a demostrar en sus acciones. Sobre todo, estoy pensando aquí en lo que pasaría en el caso de un hombre que no es creyente. Porque hay una gran diferencia. Piénsenlo así. Podemos tener a un hombre que sea creyente y a una mujer que no lo sea en ese matrimonio. Y puede haber cierta oposición, pero ¿quién es la cabeza del hogar? El hombre. Por lo tanto, la influencia que puede ejercer esa mujer o el impedimento que pueda presentar dentro del matrimonio se va a ver muy distinto al caso de que tengamos a un hombre que no sea creyente. Porque ¿qué pasa? Sigue siendo la cabeza. Y el problema puede ser el siguiente. Al tener una responsabilidad mucho mayor, que descuide esa responsabilidad. Voy a poner un ejemplo, hermanos. Es una historia inventada y son nombres inventados. Intenté escoger los nombres más raros para que nadie se sienta aludido. Esta mujer se llama Matilde. No hay nadie aquí que se llame así, ¿verdad? Es una mujer de 40 años que tiene 3 años de convertida. Y su esposo, Casiodoro, le dice que no quiere saber nada de la palabra de Dios, pero que quiere seguir con ella. O sea, consiente en vivir con ella. Al menos se lo está diciendo verbalmente. Sin embargo, desde que Matilde se convirtió, su esposo desconfía mucho de ella. Más de una vez ha querido prohibirle que vaya a la reunión el día domingo. Y le dice que ya no le va a dar el gasto de la semana, porque si es muy cristiana, que le provea a Dios. Tiene que confiar en Él. Me parece que no exagero, hermanos, o que me quedo muy corto quizás en el tipo de dinámicas que se pueden dar cuando el esposo no es creyente y la esposa sí lo es. Así que esto de consciente en vivir con esta persona tiene que ser matizado por la responsabilidad, sobre todo, otra vez digo, que un hombre tiene. ¿Cuáles son las responsabilidades más básicas que un hombre debe cumplir en el matrimonio? No estoy hablando de creyentes, estoy hablando de todo hombre que esté casado en este mundo. 2 principalmente: provisión y protección. Provisión y protección. ¿Qué pasaría si este hombre entonces, Casiodoro, dice: yo quiero vivir contigo, pero no te voy a proveer y no te voy a proteger tampoco? Bueno, ¿qué concluiríamos? Que por más que diga, yo quiero vivir contigo, con sus hechos está demostrando que en realidad no. ¿Qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Lo veíamos en el pasaje, el capítulo 5 de la primera carta a Timoteo, cuando hablamos acerca de las viudas en la predicación anterior. Si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, Pablo espera que aún los hombres que no sean creyentes entiendan bien su responsabilidad de proveer para el hogar y de proteger a su esposa y a sus familias. Pensaríamos entonces que si Casiodoro no se arrepiente de su manipulación, en realidad no quiere estar con ella.
Es cierto, este tipo de situaciones tienen mil matices y complejidades más. Pero mi punto es, hermanos, que esto de consciente en vivir se extiende a las responsabilidades que tiene un hombre en el contexto del matrimonio. Y digo eso para que no pensemos que el apóstol Pablo nos está dando una respuesta bien simplista. Bueno, dice que sí, entonces sí, y ya. No, hay que ver los motivos. ¿Qué está pasando en el hogar? ¿Qué está pasando en ese matrimonio? ¿Cómo está actuando, sobre todo, el varón, en caso de que no sea creyente? Claro que esta dinámica puede darse al revés, ¿verdad? Y el apóstol Pablo por eso menciona también eso, y una mujer diga, no, con eso de que tú eres cristiano, yo ya no quiero verte ni en pintura, jamás, ¿verdad? Pero quizás nos cueste imaginar un poco más un escenario como ese, al menos en nuestro contexto o en nuestro país. Esa es entonces la instrucción. Pablo dice, si realmente consciente en vivir con esa persona, no lo abandone. Ahora, ¿cuál es la razón que el apóstol nos da? Versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Esa es una razón, hermanos, y la otra razón es la que está en el versículo 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Podemos resumir las razones entonces así: pureza y esperanza. Pureza y esperanza. ¿Por qué pureza? La primera razón le aclara a los corintios que los matrimonios de aquellos que se convirtieron estando casados con un hombre, en el caso de los corintios, pagano, no son impuros. Imagínense eso. No sería muy difícil llegar a esa conclusión. Por supuesto, es un error, pero no sería difícil llegar a esa conclusión y decir, bueno, si el Señor manda que nos casemos en el Señor y yo me convertí, pero me casé con alguien que no es creyente, entonces ¿qué voy a hacer? Mi matrimonio está impuro porque estoy con una persona que no es creyente. Ese sería el razonamiento detrás. Pero Pablo dice, no es así. No es así. El marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. No son impuros, dice el apóstol. Si fuera así, si realmente fueran impuros, sus hijos serían inmundos, además de sus matrimonios. Pero ¿qué significa que tanto el cónyuge incrédulo y los hijos sean santificados? ¿Qué es lo que eso nos dice? No podemos pensar que se trate de la salvación. Porque Pablo va a hacer la pregunta allí mismo en el versículo 16. Hay una posibilidad de que eso conduzca a la salvación, pero no hay una garantía para eso. No hay una promesa, en otras palabras, de que vaya a ser así. Creo que lo que Pablo se refiere, hermanos, es al tipo de influencia que puede tener la parte creyente sobre el no creyente. Por lo que significa tener a un esposo, una esposa creyente, o a un padre, una madre tan cerca. Los cristianos somos luz y sal del mundo. Llevamos la buena nueva de la salvación. Nuestras vidas hablan del poder que Dios tiene para transformar a una persona. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Hay una influencia más directa, más cercana. Un privilegio del que muchas otras personas en este mundo no gozan, no participan. La parte creyente en el matrimonio entonces debe proceder bajo esta idea. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y eso hace que exista una influencia santificadora. ¿Qué va a pasar con esa persona? Va a hablar de la palabra en algún momento u otro. Va a estar orando. Ese esposo, esa esposa van a tener a alguien que esté orando todos los días por su salvación.
Hay más probabilidades entonces, en otras palabras, de que esa persona vaya a ser creyente. Y no de alguien que no goce de un privilegio así, de tener tan cerca a un creyente. Por eso podemos decir que la segunda razón se trata de esperanza. Y es lo que Pablo nos presenta en el versículo 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Entendiendo eso como que este hombre o esta mujer van a ser instrumentos para que la otra persona conozca al Señor y sea salvo. Algunos han notado aquí que la pregunta es ambigua y que Pablo no responde si la pareja va a ser salva. Es cierto, la pregunta no espera una respuesta. ¿Qué sabes? Pero el tenor del pasaje nos lleva a pensar que hay una puerta de esperanza que Pablo deja abierta aquí. ¿Y en qué se basaría, hermanos, esa esperanza? Bueno, en algún momento di un mensaje, ¿verdad?, acerca de este pasaje en particular. Pero quiero resumirlo así. Esa esperanza no se basa en nuestros esfuerzos por hablar y dar testimonio, aunque eso sea un medio, sea un instrumento. La esperanza no se basa en que el cónyuge sea receptivo o manso. Eso no asegura nada, en realidad. La esperanza se basa en que tenemos un Dios que es soberano, que puede transformar así el corazón de esa persona. Y que sabemos que ha decidido utilizar el mensaje del Evangelio como el único medio para presentar, para traer salvación a Cristo. Ahora, Pablo termina aquí con una excepción. Versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Digo excepción porque como cristianos queremos buscar la unidad y la conciliación. Si fuera la parte creyente la que al conocer el Evangelio está promoviendo una separación, ahí hay un problema. Pablo está hablando de que tiene que ser la otra parte, la que no es creyente. Pero si después de procurar la unidad y la conciliación, la parte que no es creyente no soporta a la otra persona, no soporta que sea creyente y quiere separarse, entonces el creyente puede, con limpia conciencia, separarse. ¿Por qué? Dice el apóstol. Porque el creyente no está sujeto a servidumbre en tales casos. Esta expresión es de difícil interpretación, pero la entiendo aquí, hermanos, como que el creyente no se vuelve un esclavo de la persona incrédula que no quiere permanecer en el matrimonio. Porque este podría ser otro error. Piensen en alguien que tiene una conciencia bien clara de la permanencia, de lo solemne, de lo sagrado que es el matrimonio. Y que entonces su pareja le diga, yo no quiero estar contigo, no me interesas más. ¿Qué es lo que va a pasar con esta persona? Probablemente se sienta culpable, ¿verdad? Porque ella entiende la permanencia del matrimonio, el carácter sagrado y dice, pero ¿cómo podemos llegar a una situación así como el divorcio? Cuando no es el ideal que Dios quiere para mi vida. Imagínense que uno llegara a creer que está obligado a permanecer con una persona no creyente a la que no le interesa el matrimonio. Sería una verdadera esclavitud. Hemos sido llamados a paz, dice el apóstol. El creyente no debe andar en busca de un pleito con el no creyente. Si el incrédulo quiere permanecer, no hay por qué pelear. Si no quiere, tampoco hay por qué pelear. Dios nos ha llamado a paz. Terminemos, hermanos, entonces, con algunas explicaciones. En primer lugar, hay mucho que podemos aprender del cuidado con el que el apóstol trata las relaciones humanas. Y lo hemos estado viendo en todo este capítulo.
si no somos cuidadosos para discernir entre una situación y otra, si juzgamos de forma desinformada y precipitada, vamos a terminar tomando malas decisiones respecto a nuestras relaciones. Y esas son, hermanos, de las decisiones más importantes que tenemos. No podemos ser ligeros. No podemos juzgar de manera parcial o sin tener los elementos que Dios nos ha dado en su palabra para tomar decisiones de esta índole. De la misma manera, si no aprendemos el ejemplo de Pablo, podemos terminar dando un consejo a un hermano, a una hermana, que en realidad lo afecte. No solamente que no lo ayude, sino que lo afecte. Algo así como los amigos de Job. Es muy interesante que al leer el libro de Job nosotros pensaríamos, Job está hablando mal acerca del Señor por las cosas que está diciendo. Y sus amigos tienen muy buenas declaraciones. Pero al terminar el libro de Job, el Señor dice que quien había hablado rectamente acerca de él era Job y no sus amigos. ¿Por qué? Porque aunque tenían buena teología hasta un punto, tenían muy malas aplicaciones. Y eso nos puede pasar a nosotros, hermanos. Tenemos que ser cuidadosos. Dios, bueno. Dios nos ha dado una responsabilidad bien grande a cada uno de nosotros como creyentes, como miembros de la iglesia. Hay muchas situaciones que ustedes pueden platicar, de las que ustedes se van a enterar, de las que ustedes van a tener una oportunidad para dar consejo, de las que yo ni siquiera me voy a enterar, que no voy a saber lo que transcurrió en una u otra plática. Y no está mal que sea así, pero hermanos, cada uno de ustedes debe prepararse para que cuando ese momento llegue, ustedes puedan hablar con una palabra de sabiduría, o al menos de ánimo, sino para decirle a la persona qué tiene que hacer según la palabra, al menos para animarla, al menos para consolarla, al menos para amonestarla. Y aquí es en donde podemos aprender mucho de lo que Pablo ha dicho. En segundo lugar, a mis hermanas que están aquí, que se convirtieron ya casadas y que sus esposos no se oponen como para separarse, les recuerdo, hermanas, hay esperanza, hay esperanza. No se equivocaron al elegir a su esposo y tampoco Dios se ha equivocado. Siembren con esperanza, esperen en Dios por un milagro. Sean mansas, que sus palabras sean pocas. Ese es el error o la tentación, quiero decirlo así, con cuidado, en la que las mujeres creyentes pueden caer. Por eso el apóstol Pedro dice en su primera carta que las mujeres sean mansas, cultiven ese espíritu de mansedumbre, de humildad, de paciencia, que ganen a sus esposos con su conducta, sin palabra. Porque la tendencia va a ser a darle bibliazos al esposo, ¿verdad? Hay momentos para hablar, hay formas de decir las cosas. No es que hay una fórmula para ir a tu esposo y decirle, tienes que hacerle así, si no te arrepientes. Hay un momento para hablar. Hay formas de hacerlo. Hay maneras en que le puedes mostrar la palabra. Pero si muestras impaciencia, si vas así gruñona, ¿verdad?, a predicarle a tu esposo, pues ¿cómo esperas que el hombre escuche? Ahora digo esto, hermanas, para su ánimo. Yo sé que hay esposos que son extremadamente difíciles y aún siendo mansa, siendo paciente, van a recibir una respuesta adversa. Pero ánimo, permanezcan en eso. Busquen que sus palabras estén llenas del aroma de Cristo. Todo esto y los sufrimientos que esto conlleve serán recompensados. Se convierta el esposo o no se convierta, va a haber recompensa.
Esas oraciones serán recompensadas, las lágrimas serán recompensadas, el dolor será recompensado. A mis hermanas que han sido rechazadas por seguir a Cristo, no se arrepientan de lo que tengan que sufrir por causa de Cristo. Al contrario, tomen las palabras que el Señor dijo en el Sermón del Monte. Gócense y alégrense porque son bienaventuradas. Gloríense en el Señor. Porque cuando una persona decide abandonar a su esposa o a su esposo por el motivo de ser cristiano, no por otro motivo, por el motivo de que es cristiano, cristiana, ese mismo acto está dando testimonio de que esa persona realmente es creyente. O como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, que glorioso Espíritu de Dios reposa sobre esa persona. Por último, para terminar, a los que tienen un familiar que es creyente, sea esposa, sea esposo, sea padre, sea madre, sea hijo, sea hermano, porque creo que el principio de esa influencia se extiende a los que están en casa. Quiero decirles, Dios les ha dado una oportunidad única de escuchar la palabra, de tener a alguien que ora por ustedes, que llora por ustedes, que se preocupa por ustedes, que anhela su salvación. Son muy pocos los que tienen ese privilegio. Muy pocos, incluso los que van a llegar a escuchar el Evangelio. Ahora más, imagínense tener a alguien tan cerca. Hoy es el día de salvación. Este es el tiempo aceptable. Esos son los términos con los que la Escritura nos hablan de esa urgencia. Y tú, amigo, amiga, hijo, hija, has recibido una oportunidad única. No la desaproveches, no la desperdicies. Recíbela como el regalo de Dios. Un regalo que Dios te ha dado, el darte un padre, una madre, un esposo, una esposa que es creyente. Pero si lo rechazas, sabe entonces que la responsabilidad que tienes es mayor. Porque no puedes decir que no has oído, que no conoces el Evangelio, que no sabes quién es Cristo. Y el juicio será entonces más grande. Dios quiera en su misericordia que te des cuenta del precioso regalo que has recibido y que tú también quieras participar de esa misma fe en Cristo. Amén.